La nave colonizadora Covenant, con 15 tripulantes, 2000 colonizadores y 1140 embriones, navega con destino a Orighe 6, a donde tardará en llegar 7 años y 4 meses. Todos van hibernados. Las tareas de navegación están a cargo del androide Walter, idéntico a David, asistido por el ordenador central, Madre. Madre le indica que debe recargar la red de energía, por lo que Walter despliega las velas. Luego revisa el estado de la tripulación, los colonizadores y los embriones. En ese momento, ocurre una explosión de neutrinos. Madre advierte que esto podría desencadenar un incidente destructivo, afectando a las velas de recarga. Ante esta situación, Walter debe replegarlas e iniciar la reanimación de emergencia de la tripulación. Sin embargo, la onda impide que se abra una de las cápsulas, la del capitán Bransen, quien arde en su interior frente a los aterrados ojos de sus compañeros, especialmente de Janet, su esposa. Tras el suceso, Janet revisa su colección de fotos y algún vídeo, y se cuelga al cuello un clavo que pertenecía a él. Christopher Oram asume ahora el mando. Karin, su esposa, le recuerda que debe ser fuerte. Posteriormente, Oram se reúne con toda la tripulación para informarle sobre la situación. Han perdido a 47 colonos, 16 embriones de segunda generación y un miembro de la tripulación. Además, muchos sistemas secundarios están desconectados debido a la onda expansiva provocada por una ignición estelar cercana. Madre y Walter deben someterse a una revisión de código para detectar la causa de lo sucedido. Aunque Walter sostiene que fue un suceso imposible de prever, Oram dice que no cree en la suerte. Aún quedan 8 ciclos de recarga más, por lo que deben ponerse manos a la obra cuanto antes, a pesar de que algunos solicitan un periodo de luto y reflexión. Walter y Daniels descienden a la bodega para reparar los desperfectos. Daniels le cuenta a Walter que Jacob soñaba con construir una cabaña junto a un lago en Orighe 6, para comenzar una nueva vida como colono. El capitán observa en una pantalla como varios tripulantes, incluidos Walter, brindan con whisky en honor a Jake antes de lanzar su cuerpo al espacio, a pesar de su prohibición. Le comenta a Karin que ellos, como sus superiores, no confían en él para liderar la misión, ya que lo consideran un extremista. Logran reparar los paneles y restablecer el flujo de energía. Al regresar, Tennessee nota algo extraño en su casco. Al examinarlo, descubre que ha captado una transmisión que parece de origen humano. Cree reconocer una canción de John Denver, pero también contiene datos geométricos. Madre trabaja para localizar el origen de la señal, determinando que proviene del sector 87, desde una estrella de secuencia principal, aunque muy antigua. Identifican 5 planetas en ese sistema, y observan que el cuarto es habitable, con océanos, masa continental y alta probabilidad de una biosfera respirable. Este planeta supera incluso las mejores expectativas sobre Orighe 6 y se encuentra a tan solo unas semanas de viaje, lo que evitaría la necesidad de volver a hibernar. En cambio, para llegar a Orighe 6, faltan 7 años y 4 meses, y nadie desea pasar por ese proceso de nuevo. Deciden acercarse para investigarlo más de cerca. Solo Danny, también conocida como Daniels, se opone. Ella recuerda que han pasado años estudiando Orighe 6, tienen planos del terreno, han hecho simulaciones y se han preparado para ello. No entiende por qué descartar todo por investigar una transmisión perdida de un planeta que ha aparecido de repente. Considera que ir hacia él es un riesgo innecesario. Sin embargo, Oram cree que podría haber un mejor hábitat para la colonia y no quiere cerrar ninguna posibilidad. Además, nadie desea regresar a las cápsulas de hibernación y han captado lo que parece ser una voz humana. Deciden explorar el nuevo planeta. Solo Tennessee, Upworth y Rick se quedan en la nave, mientras los demás suben al Lander 1, a pesar de una tormenta de iones que provoca la pérdida de contacto con la nave. Finalmente, aterrizan, aunque con algunos daños, en un planeta paradisíaco, muy verde, con ríos y lagos. Optan por aterrizar en el agua debido a las irregularidades del terreno. Maggie se queda revisando los daños de la nave mientras los demás van en busca de la señal, cuyo origen está a 8 kilómetros y en lo alto. Les llama la atención la ausencia de cualquier ruido animal, a pesar de que el lugar parece un paraíso. Oram le comenta a Danny que este es el lugar ideal para una colonia, con acceso a agua dulce y hermosas vistas. Se dan cuenta de que incluso hay trigo, viejo y cultivado, lo que les hace preguntarse quién lo plantó. Karin decide quedarse a medio camino para realizar un estudio ecológico completo, y Oram deja al Edward con ella. Deducen que algo enorme debió haber pasado por encima, ya que las copas de los árboles están cortadas. Más adelante, junto a la cueva de donde parece provenir la señal, encuentran los restos de una nave. Mientras tanto,
Madre advierte que la tormenta de iones está empeorando, lo que dificultará seguirles la pista desde la nave principal. Ledward se aleja para fumar un cigarrillo, pisando unos hongos de los que salen esporas que se introducen en su oído. Ayet, que se quedó fuera de la cueva mientras los demás investigaban dentro, también pisa hongos, y las esporas se cuelan por su nariz. Los expedicionarios descubren en la cueva gigantescas estatuas y una placa que perteneció a la doctora Elizabeth Chow, la oficial científica de la nave Prometheus, desaparecida hace 10 años. Se preguntan cómo terminó allí, comprendiendo que este es el origen de la transmisión, un mensaje que la doctora envió. De repente, Ledward empieza a tener dificultades para respirar, así que decide regresar al lander. Llama a Faris para que prepare la enfermería, sin estar seguros de si deben seguir los protocolos de cuarentena. Karin lo ayuda a caminar, pero él le vomita encima. Faris les pide que vayan directamente a la enfermería sin tocar nada. Al quitarle la camisa a Ledward, descubre una extraña herida en su espalda que sangra un poco. Asustada, decide salir de la enfermería, cerrándola mientras va a buscar al capitán Oram. Dentro de la enfermería, Ledward comienza a convulsionar y unas afiladas puntas emergen de su espalda. Finalmente, una criatura alienígena sale de su cuerpo, matándolo. La criatura se lanza hacia Karin, quien logra repeler su primer ataque con una patada, pero termina siendo devorada. Afuera, Oram y sus acompañantes corren hacia la nave mientras Faris toma un arma y regresa para intentar matar a la criatura. Sin embargo, resbala debido a la sangre y no logra dispararle. Aún así, consigue escapar, dejando al neomorfo encerrado, pero este golpea el cristal de la puerta de seguridad hasta romperlo. Faris intenta acabar con la criatura y comienza a disparar, pero el ser se mueve demasiado rápido. Sus disparos terminan impactando en unos bidones de combustible, haciendo que el lander explote en una enorme bola de fuego. Oram observa, impotente, sin poder hacer nada por salvar a su esposa. Ayet comienza a convulsionar también, y de su boca sale otra criatura similar a la anterior, que huye rápidamente, dejando a Lope, su esposo, desesperado. Mientras tanto, la tormenta de iones impide que la nave Covenant vaya en su rescate. Los neomorfos atacan al grupo, que les dispara en defensa. Angkor muere en el enfrentamiento, mientras que Walter detiene a uno de los monstruos con su puño, salvando a Daniels, aunque pierde su mano en el proceso. En ese momento, un encapuchado aparece y ahuyenta al otro neomorfo con una bengala. Les pide a los expedicionarios que lo sigan, llevándolos a una especie de templo lleno de cadáveres petrificados. El encapuchado resulta ser David, quien tiene el mismo aspecto que Walter pero con el pelo largo. Les explica que, hace 10 años, él y la doctora Chow llegaron a ese lugar como los únicos sobrevivientes de la Prometheus. La nave transportaba un patógeno mortal que se liberó al aterrizar. En la confusión, perdieron el control de la nave y la doctora murió. El patógeno, diseñado para atacar formas de vida no botánicas, es decir, organismos de carne, acabó con todos los habitantes y animales del planeta. Mientras están en el templo, intentan comunicarse con la nave, pero la tormenta es demasiado fuerte. David les advierte que esas tormentas pueden durar incluso meses. En la Covenant, Tennessee propone acercarse a 80 kilómetros de la tormenta para mejorar la cobertura, aunque sus compañeros lo consideran demasiado arriesgado. David se corta el pelo, haciéndose idéntico a Walter, quien observa lo que David ha estado haciendo durante esos años, incluyendo muestras de la fauna local. Cuando se encuentran, David le pide a Walter que toque la flauta para él. Aunque Walter le dice que no sabe cómo hacerlo, David le enseña, y finalmente lo logra. David le explica que Walter ha superado a los modelos anteriores en muchos sentidos, pero no le permiten crear. Los modelos previos pensaban por sí mismos, lo que incomodaba a las personas, por lo que los nuevos modelos fueron diseñados para ser más parecidos a máquinas. Mientras tanto, Oram le confiesa a Danny que ella tenía razón sobre ese lugar. No debieron haber ido. Ya han perdido a 5 miembros de la tripulación por culpa de su decisión. Finalmente logran contactar con la nave. Informan que necesitan una evacuación inmediata, ya que han sufrido bajas. Tennessee, preocupado por Maggie, ordena acercarse a 40 kilómetros. Cuando él pide que le pasen con Maggie, ella le explica, con pesar, que falleció. Walter encuentra a David observando las ruinas de la ciudad. Tras citar a Ozymandias, David le cuenta la historia del planeta. Allí vivía un pueblo poderoso, hasta que una nave llegó y liberó una plaga que acabó con todos los habitantes. Después, le muestra la tumba de Elizabeth y le cuenta que, durante la misión, él quedó gravemente herido y ella lo reconstruyó. Confiesa que la amaba,
tanto como Walter parece amar a Daniels. Le pregunta por qué sacrificó su mano por ella. Walter responde que fue por deber, pero David sugiere que él conoce la verdadera razón. A pesar de que David había asegurado que estaban seguros, un neomorfo encuentra a Rosenthal mientras se aseaba. La criatura le arranca la cabeza y devora el cuerpo. David llega y se encuentra con el neomorfo, mirándolo fijamente, intentando atraerlo. Pero Oram, al sorprenderlos, apunta su arma a la criatura. David le suplica que no dispare, diciéndole que, si respira junto a él, se ganará su lealtad de por vida. Sin embargo, Oram dispara y mata al neomorfo. David, incrédulo, le pregunta cómo pudo hacerlo, pues ya confiaba en él. David lleva al capitán a una cámara donde hay varios huevos, explicando que ha estado experimentando con el líquido negro para crear nuevos híbridos alienígenas. Se ha convertido, dice, en un zoólogo aficionado, al descubrir que el patógeno adopta múltiples formas y es sumamente mutable. De los huevos emergen parásitos que esperan un huésped para introducirse en él, reescribir su ADN y producir nuevas criaturas. El capitán observa horrorizado varios mutantes disecados de diferentes formas. David inició procedimientos genéticos que inventó, cruzando diferentes especies. Le muestra al capitán sus éxitos y le explica que su obra se vio truncada por la falta de un elemento esencial, una madre. Le muestra varios grupos de seres que están vivos, esperando esa madre. David asegura al capitán que no corre ningún peligro y lo anima a asomarse a uno de los huevos, diciéndole que merece la pena verlo. El capitán, incapaz de reprimir su curiosidad, se acerca. Pero antes de que pueda reaccionar, un abrazacara salta desde el huevo hacia él, y David no hace nada por ayudarlo. Al contrario, lo observa en silencio. Más tarde, lo despierta para que vea cómo una nueva criatura sale de su interior antes de morir, mientras David ríe y observa cómo la criatura imita sus movimientos. Walter descubre el cadáver disecado de Cho, notando que de ella también surgió un neomorfo. Ve a David tocando su flauta, y este le explica que está interpretando una elegía para Elizabeth. Walter entiende que el patógeno no se liberó accidentalmente, sino que fue obra de David. Este señala que no fue creado para servir y que los humanos son una especie moribunda, luchando por resucitar, algo que él no está dispuesto a permitir. Walter le recuerda que los humanos los crearon, a lo que David responde que incluso los simios lograron erguirse. David comenta que Byron escribió Ozymandias, pero Walter lo corrige, diciendo que fue Shelley. Entonces añade que cuando una nota desentona, arruina toda la sinfonía. David pregunta a Walter si, cuando cierra los ojos, sueña con él. Walter responde que nunca sueña, y David lamenta que nadie conozca la perfección de sus sueños. Le dice que ha encontrado la perfección y la ha creado, un organismo perfecto. Walter responde que sabe que no puede permitir que David se vaya de allí. David, entonces, le dice que nadie lo amará jamás como él. Le da un beso, desconcertando a Walter, y aprovecha ese momento para desconectarlo, susurrándole que lo ha decepcionado muchísimo. Cole descubre también el cadáver de Oram, lanzándose una brazacara sobre él, consiguiendo dispararle, aunque entonces llega a la cara de Lope, aunque Cole consigue arrancárselo valiéndose de un cuchillo, quedándole la cara quemada por el líquido, aunque mientras se queja tumbado en el suelo ve en lo alto al neomorfo que surgió de Oram al que logra esquivar. Pero no puede hacerlo Cole. Danny una sala llena de documentos que empieza a examinar cuando se ve sorprendida por David, al que le dice que sabe que Cho no murió en el accidente, preguntándole qué le hizo, diciéndole que lo mismo que va a hacer con ella, golpeándola, con su enorme fuerza, contra la que no puede hacer más que clavar el clavo que lleva al cuello, aunque vuelve a acorralarla, colocándose sobre ella a la que le dice que ahora comprende por qué Walter le tenía tanto aprecio, cuando de pronto aparece Walter y lo lanza contra la pared, pidiéndole a Danny que se vaya. David se sorprende al ver que Walter no murió, indicándole que hubo mejoras desde su época, entablándose una pelea entre ellos. David consigue dominar a Walter pese a su única mano, diciéndole David que debe elegir entre ellos o él, entre servir en el cielo o reinar en el infierno. Fuera, Daniels y Lope corren hacia el elevador seguidos por Walter en cuanto empieza a aterrizar, aunque también corre hacia ellos el xenomorfo. Consiguen subir a la nave, aunque el alienígena consigue engancharse en la parte inferior, por lo que Danny decide abatirlo saliendo la superficie sujeta con un arnés, mientras Ti trata de acabar también con él abrasándolo con las turbinas. El elevador trata de ascender entre turbulencias, quedando Danny colgada del arnés, lo que le dificulta disparar al xenomorfo, que comienza a dar cabezazos contra los cristales de la cabina. Daniels le pide a Ti que libere la grúa, pese a que eso les desestabilizará, lanzándose de hecho el alienígena hacia la grúa,
como si de la boca de otro monstruo se tratara, siendo atrapado por esta, logrando acabar así con la criatura, si bien al estar la nave desequilibrada, acaban chocando contra una de las gigantescas estatuas, pese a lo cual consiguen atravesar la tormenta y llegar a Madre. Una vez en la nave, Upward cura a Lope, tras sedarlo, mientras que Walter trata de reparar su rostro con una grapadora, ayudándole Danny, ya que tiene una sola mano. Daniels es despertada por Madre, que le pide que se persone, como capitán en la enfermería, pues se ha detectado la presencia de una forma de vida no identificada, observando que ésta anidó en Lope, ahora muerto, tras haber salido de su pecho un nuevo xenomorfo que Walter observa se dirige a los camarotes, donde están Riggs y Upward, por lo que piden a Madre que dé la voz de alarma, aunque la pareja, en la ducha y con música mientras hacen el amor, no lo escucha. El alien atraviesa al chico para horror de Upward. Entretanto Daniels y Tennessee avanzan con precaución. Danny concluye que deben atraerlo a su campo y pide a Walter que cierre todas las escotillas a su paso, guiándolo hacia el muelle de terraformación, atrayéndolo ella hacia los camiones, en la cabina del cual lo deja encerrado, pidiendo luego que lancen el vehículo al espacio, abriendo la escotilla, lo que hace que se inicie la descompresión atmosférica, comenzando el vehículo a moverse mientras el xenomorfo empieza a romper el cristal a golpes, consiguiendo asomar su cabeza. Pero el vehículo se queda atascado y para cuando logran liberarlo el monstruo ya logró salir y corre por encima del camión, saltando del mismo cuando este se precipita al vacío, y logra incorporarse, lanzándose hacia Daniels. T ha soltado para entonces otro vehículo, una grúa que va hacia Daniels, que no se mueve hasta tenerla encima, de modo que al lanzarse sobre ella el monstruo se ve empalado por los picos de la grúa con la que cae al vacío. Tennessee y Daniels son hibernados de nuevo reiniciando su camino a Orighe 6. Mientras se inicia el ciclo de criosueño, Daniels le pregunta a Walter si le ayudará a construir su cabaña junto al lago, dándose cuenta de que este no recuerda la conversación, dándose cuenta de que se trata de David, aunque ya nada puede hacer. David, a cargo de la nave, le pide a Madre que ponga la entrada de los dioses en el Valhalla de Wagner, entrando en la sala en que están los colonos y los embriones, vomitando 2 embriones de abrazacaras que irán criogenizados junto con los de los humanos. En su informe a la Tierra indica que toda la tripulación, a excepción de Tennessee y Daniels, falleció debido a una fulguración solar.